الأرجنتيني بيحكي قصة مدينة عشاق ورقصة وزينة بينتحروا بالمدينة خلف الرقصة في تاريخ من جرايم حزينة هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة مدينة بتوعى كل يوم. Buenas a todos, estamos ahora con Sol Alzú, que es economista y pertenece a Argentinos por la Educación, es analista de datos en Argentinos por la Educación, que ya hablamos en otro momento también con una de sus voceras. Y ahora tenemos un nuevo informe y bueno, Sol va a presentar un poquito la propuesta. ¿Cómo está Sol? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco en este último informe. Nosotros lo que buscamos ver es la disponibilidad de datos educativos que hay en el país en comparación con otros países, pensando como datos educativos a lo que tiene que ver, por un lado, con la información que viene de los censos o relevamientos escolares, les decimos nosotros, información que sistemáticamente cargan las escuelas. Por el otro, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje, en nuestro caso las pruebas a aprender, pero evaluaciones similares también en otros países. Y por último, con los datos nominales, les decimos nosotros que son datos individuales de cada alumno que nos permiten hacer un seguimiento de las trayectorias. Y en particular nos interesan los datos sobre ausentismo, dado que es una problemática que vemos que se viene incrementando año a año y sobre todo cobró mucha importancia después de pandemia. Como Ujú. para poder medir todo esto, nosotros lo que hicimos fue elaborar un índice que toma un valor entre 0 y 1, dependiendo del nivel de cobertura, frecuencia y transparencia también de los datos que, bueno, tienen cada una de estas fuentes, ¿no? Y acá hago foco en transparencia porque es un poco nuestra insignia que venimos año a año impulsando desde la organización, por el hecho de que la importancia de que los datos sean abiertos, estén abiertos al público en general, que todos puedan acceder a ellos desde las escuelas, las familias, los investigadores, también porque consideramos bueno, que suma tanto para generar evidencia, pero también la investigación en sí siempre para tener más información disponible, ¿no? Contame un poquito, ¿qué es eso del índice 0,1? Yo sé que ustedes, los economistas, tienen su lenguaje propio. Tengo amigos economistas y demás que tienen como, les digo a veces, che, explícame un poquito más. ¿Qué sería eso Sí, del índice 0,1? 0,1. básicamente le damos, por cada una de estas áreas que te comentaba, tanto las fuentes de datos como la cobertura, la frecuencia, la transparencia, nosotros definimos distintas categorías. Por Mm, ejemplo, en el caso de los datos nominales de ausentismo que te comentaba, bueno, una categoría puede ser la peor, no tenés ningún tipo de dato; la mejor, ah, tenés datos de absolutamente todos los alumnos para todos los niveles; ya lo puedes hacer un seguimiento a través de los años, como tenés una serie temporal. Y después, por supuesto, tenemos categorías intermedias, ¿no? Casos como, por ejemplo, el de Argentina, nos sucede que, si bien todas las escuelas toman asistencia y probablemente tengan el registro en papel, no todas necesariamente cargan esa información al sistema, ah, claro. e incluso las que cargan la información al sistema, no necesariamente toda esa información se consolida a nivel nacional. Hay mucha Mm, información que queda en las provincias y, por ejemplo, hoy en día a nivel nacional contamos con información solamente de 9 provincias, pero para el nivel secundario, entonces tampoco te permite completar o claro. terminar de poder hacer seguimiento a lo Y largo de los niveles, ¿no? Y bueno, en entonces, base a eso es como que se va ubicando entre este 0 y este 1 y claro. después se hace de promedio. Para que se den una idea, Argentina, o mejor dicho, empezamos si quieren con Chile, que es como el caso Mm, estrella de la región. Chile tiene un índice de 0,95, porque lo ah, cierto es que tienen una gran cantidad de información, la mm. información se recolecta frecuentemente, año a año en el caso de las evaluaciones, y día a día en el caso Ah, de periódicas, son todos los días. Perfecto. y además, esta información está abierta para el público en general, hay informes, hay tableros interactivos, hay bases de datos. Si ustedes quisieran hoy acceder, Claro, el acceden ciudadano puede a la web acceder de Chile. directamente a esa información. Directamente. Exactamente, Va a nosotros una tenemos como página algunas. web del, digamos, cuenta oficial e ingresa, ¿no? Sí, mes a mes podés ver el ausentismo en Chile, por ejemplo. Increíble. Ya en Acá no se puede. Argentina, claro, hay otras limitaciones. Nosotros estamos terceros en la región, lo que
a priori no suena mal y tenemos un índice de Ah, cero coma bueno, sesenta y siete que uno podría pero decir, bueno, de la mitad mm, para arriba, pero lo cierto es que todavía falta consolidar la información, sobre todo esto, ¿no? De ausentismo. Y bueno, seguir consolidando también las evaluaciones, que nosotros tenemos ujú, evaluaciones bienales. Un año se realiza una evaluación de lengua matemática en el nivel primario, al año siguiente lo mismo, pero en el nivel secundario. Pero lo ujú. cierto es que año a año hay como cierta incertidumbre muchas veces de si efectivamente se va a realizar la evaluación o no. Ahora se está debatiendo más bien pensar en un plan de evaluación como de acá a 5 o 10 años para tener esa previsibilidad, pero bueno, todavía Claro, es ya pendiente. claro. Y en el informe este que hiciste con Nancy Montes de Flaxo, marcaban también Uruguay. ¿Qué pasa también en el caso de Uruguay? ¿Cuál es el índice que tienen? ¿Están bien o...? Bueno, sí, Uruguay están segundos en la región, tiene un índice de 0,72. También, sobre todo, mejoras en los índices suelen tener que ver con mayor frecuencia en esta toma de datos y sobre Ujú, todo mayor transparencia en cómo se presenta al claro. público en general. Acá hay un debate porque muchas veces nos dicen, bueno, pero Brasil está por debajo de nosotros, tiene 0,60 y Brasil tiene un Ah, montón de información y eso lo sabemos, pero esta información no está tan accesible e incluso investigadores de la región, porque hicimos como una especie de chequeo con gente de cada uno de los países, investigadores de la región nos cuentan que tienen que hacer un pedido de la información, que tarda entre 3, 4 meses en habilitarse todo este proceso y en que ellos puedan efectivamente acceder a las bases. Entonces, mm, nada, un poco es un impedimento a la transparencia que impulsamos. claro, claro. Bueno, Sol, y bueno, a nivel provincial, bueno, vos sabés que soy de Escobar, de Belén de Escobar, y te pregunto más por provincia. ¿Cómo es, digamos, entendiendo que provincia tal vez, bueno, tiene una distinción también con sectores más, con poder adquisitivo un poquito más alto, como Cava, algunos sectores, ¿no? De Cava. ¿Cómo se puede analizar también el ausentismo en provincia de Buenos Aires? Bueno, esta es una buena pregunta. En particular, provincia de Buenos Aires es una provincia, con esto que te mencionaba, de que las provincias tienen sus sistemas y que muchas veces cuesta la consolidación con el sistema nacional. Eh, Buenos Aires tiene un sistema mixto, podríamos decir, porque utiliza algo que se llama CIMIDE, que es un sistema que la nación provee a las provincias y las provincias pueden cargar la información directamente allí, y también tiene un sistema jurisdiccional propio. Utiliza el CIMIDE sobre todo para lo que tiene que ver más con los datos de asistencia y el sistema jurisdiccional propio para otro tipo de gestiones. Que estas gestiones son inmensas, son muy amplias, pueden implicar desde el seguimiento, por ejemplo, del ausentismo estudiantil, docente, suplencias, cuestiones más vinculadas Ujú. a la infraestructura, todo lo que se te ocurra que pasa en una escuela puede pasar por estos sistemas. Eh, y si bien no tenemos, bueno, los datos tal vez de ausentismo en relación a este sistema nominal, ¿no? Que decíamos, sí sabemos, gracias a las evaluaciones a aprender y los cuestionarios complementarios de las evaluaciones a aprender, que hay aproximadamente un 57% de los alumnos de secundaria, esto es autorreportado por los propios alumnos, que tienen más de 15 faltas al año. O sea, Mm. más de la mitad de los alumnos tienen más de 15 faltas, Uh, que sí, tal vez para los que fuimos al colegio ya hace unos cuantos años, sí, estaba también ese límite de creo que era las 14, 15 de la sí, sí reincorporación. me acuerdo. Pero además, pensándolo en términos de, bueno, ¿cuánto implica esto? Es casi un mes de clases, pensando que el mes tiene Montón, aproximadamente 20 días de clases propiamente claro. dicho. Lo que no es menor, además sumado a que, bueno, efectivamente vemos que en Argentina hay dificultades de aprendizaje. Estamos Ujú, viendo hoy en día que solamente 10 de cada 100 chicos llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, sin haber mm, repetido, sin haber abandonado, con los conocimientos necesarios. En el caso de provincia de Buenos Aires, justamente que me preguntabas, están igual al promedio nacional, también son 10 de cada 100. Entonces, sobre todo en este contexto, ¿no? Cada factor o cada componente en el que se pueda lograr una claro, mejoría, y sobre todo esto, que el chico esté en la escuela, que es como la condición sí. necesaria para el aprendizaje, bueno, todo suma. Y sí, ahí quería hacerte una pregunta, porque
Bueno, entiendo también referida al informe. La cuestión ligada al valor que se le da a la educación varía dependiendo del capital económico de cada familia, en el sentido de, pensándolo más en general, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hay ciudades o digamos, que pueden llegar a tener un poder económico mayor, que valoran diferente a la escuela que sectores más populares, por así decirlo. Bueno, acá creo que hay un punto, justo en Argentina no tenemos cuestionarios a las familias, que eso sería súper interesante, en otros países existen estos cuestionarios complementarios. Eh, Hay un punto sobre todo muy ligado a lo del ausentismo, ¿no? Bueno, pero si el chico falta tanto, de alguna manera también hay una familia detrás que muchas veces habilita, ¿no? O que termina tal vez el pensamiento de fondo puede ser, bueno, no suma tanto, no hace tanto la diferencia que vaya o no vaya. Creo que eso iría de la mano de lo que mencionás. Eh, de vuelta, no tenemos como ese motivo tan claro. Sí está toda la cuestión vinculada a lo económico, que tiene que ver desde algo tan básico como, bueno, que hay escuelas o hay zonas incluso en donde cuesta acceder a la escuela dependiendo de las condiciones climáticas, de un montón de Mm, condiciones de infraestructura vinculadas a los servicios, a servicios de transporte, pero a servicios también de luz, de agua, que bueno, todo esto termina vinculándose, ¿no? Con el nivel socioeconómico de las familias, con las condiciones de la provincia, sobre todo también en las provincias en las que hay un alto porcentaje de ruralidad. Entonces, de alguna manera, si bien no habla del valor que le da a las familias, sí se puede ver esta correlación y muchas mm, veces también se reflejan los resultados que nosotros vemos, una correlación positiva, ¿no? De mejores resultados en escuelas de sector privado que en escuelas de sector estatal. En algunos casos, por supuesto, siempre hay excepciones. Eh, pero bueno, también de vuelta, sin poder aislar de todo este contexto socioeconómico. Y lo bueno es que aprender nos da esta información a través de, bueno, distintas preguntas que se le realizan al chico, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, cierta disponibilidad de algunos recursos que tienen en el hogar, entonces se pueden hacer estas estimaciones. exacto. Bueno, y ahí te quiero preguntar, ¿la economía dialoga con la sociología en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de un libro que leí hace mucho del tema de Bourdieu, que se llama La teoría social del gusto, ¿no? Que él, por ejemplo, analizaba la cuestión de la comida, ¿no? Que los ricos, bueno, comían diferente, se sentaban, ¿no? Era un platito chiquito, porque veían o percibían la comida desde un lugar más de, bueno, un lugar más de ritual, más sofisticado, digamos. No sé, viste, las mesas de Mirta Legrand, viste, no tienen nada. Eh, y bueno, la gente pobre lo ve más como una cuestión de energía, decía Bourdieu, ¿no? Comemos para, bueno, salir del paso y voy a laburar, me voy a trabajar. Ahora te pregunto, en ese sentido, ¿la economía dialoga con la cuestión más sociológica de pensar también y decir, bueno, no sé, puedo decirte algo, falta un mes, el chico falta un mes porque, no sé, la familia se va a Nueva York o, no sé, de viaje a donde sea, ¿no? No importa dónde. Y en el caso de estos chicos, digamos, condiciones más vulnerables o zonas rurales, bueno, se ausentan por una cuestión de transporte o algo por de ese estilo, o no Sí, es tan así. mira, bueno, justamente un poco todo este pedido de la información creo que va de la mano de poder tener más y mejores respuestas a esta pregunta, eh, porque, bueno, a priori uno podría tener estas hipótesis y tener ciertas teorías de qué es lo que está sucediendo, o incluso cuando vas a la escuela y lo hablas con los docentes, los directivos, te pueden dar las respuestas. Siempre lo mejor para todo lo que tiene que ver con, bueno, la planificación de las políticas, el seguimiento, es efectivamente tener el dato. Eh, Acá hay un punto, por ejemplo, con lo de ausentismo, volvemos porque es tal vez como lo que tenemos estos datos disponibles. Ujú. En el último informe de ausentismo vieron que, esto lo publicó el Ministerio de Capital Humano, no es representativo de todo el país, es representativo solo de las provincias del NOA, pero Ujú. veían que los chicos faltaban más los lunes y los viernes, y que Bien. faltaban más cerca de las vacaciones de invierno y cerca de los fines de semana largo. Entonces era como una especie de, bueno, alargamos las vacaciones.
Pero Claro. por supuesto, de vuelta, era un promedio, pero que el promedio esconde, y cuando empiezan a indagar tal vez, bueno, esconde que tal vez hay una realidad para ciertas personas que se van de vacaciones, hacen un viaje en julio o un fin de semana largo, y hay otra Ujú. realidad de un chico que vos ves que comienza yendo a la escuela, pero tal vez empiezan a tomar los exámenes, le empieza a ir mal, y a partir de eso es que se empieza como a desenganchar, ¿no? Claro. Eh, Hay otra realidad también que podés ver cómo se asocia el ausentismo con los días de lluvia y que no va a ser lo mismo en algunas ciudades que en otras o en zonas rurales. Entonces, todo esto son casos reales, o sea, lo que estoy mencionando son distintas realidades y que también los datos lo muestran, pero un poco la importancia es, bueno, podríamos ver esto alumno por alumno y además, un paso más allá incluso es podríamos vincular todo esto con información incluso por fuera del sistema educativo. Podemos ver si el chico, si la familia recibe AUH, podemos ver si hubo un cambio en la composición familiar, podemos ver si de repente falleció un familiar, si hubo una jubilación, si hubo una separación, y así infinito, porque la verdad es que información hay un montón y te la están pidiendo casi todo el tiempo para cualquier trámite, para cualquier registro que uno hace, la información está ahí. Lo que termina o lo que falta todavía es, bueno, muchas veces poder integrar toda esa información y que sea interoperable. Y para esos casos en particular, para situaciones de riesgo, decimos nosotros, que se activen estos sistemas de alerta temprana que implican todo un protocolo de acompañamiento. Y que eso no quede librado, porque muchas veces sucede que queda librado a, bueno, el docente que te tocó o el directivo que te tocó o que la escuela justo tenga los recursos como para poder dar respuestas, que muchas veces la realidad es que no están los recursos. Entonces, bueno, no, que esto sea como algo sistemático y ya desde nación o desde provincia puedan dar respuesta a los problemas. Claro, exactamente. Y te pregunto ya desde un lugar más personal, pensando en mi idea o en mi ideal, que es más, o sea, me ligo mucho al institucionalismo y al que viene muy del republicanismo clásico, ¿no? Que yo creo que las instituciones, de alguna forma, tienen que ser sólidas para ser una verdadera democracia, ¿no? Tienen que haber datos objetivos, tanto en cuestiones económicas como indicadores económicos que tenemos actualmente, que son independientes o deberían serlo, y también en la cuestión educativa, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo podemos hacer para lograr superar esta problemática, por ejemplo, ligada al ausentismo? ¿Cómo podemos hacer proyectos? ¿Hay que hacer un proyecto de ley? ¿Hay que impulsar firmas ciudadanas? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Es una muy buena pregunta. Te diría en una primera instancia, bueno, contar con los datos, ¿no? Como para tener efectivamente el diagnóstico, poder ver qué es lo que está sucediendo en cada, bueno, en cada provincia, en cada zona en particular, ver a qué se debe, ¿no? Justamente este motivo, porque no se aborda distinto dependiendo el tipo de ausentismo, podríamos decir. Eh, y después sí creo que va de la mano de un compromiso, bueno, muchas veces de los gobiernos, que eso va bajando como hacia nivel escuela, ¿no? Pero también de las familias, es como revalorizar muchas veces la educación, la importancia de esto de no da lo mismo. Eh, y sobre todo, si bien ausentismo es como el gran tema, nos pasa mucho en la organización también de intentar hablar de tiempo escolar, ¿no? Como de todos esos factores que juegan y hacen la diferencia a la hora de que el chico esté o no esté en la escuela, que el ausentismo estudiantil es uno de ellos, después tenemos el ausentismo docente, tenemos las cuestiones de suplencias también, que muchas veces interrumpen las trayectorias o hacen que sea más difícil en situaciones, sobre todo en el que el chico ya, ya está como en riesgo de alguna manera. Esto que mencionábamos de las cuestiones de infraestructura, de las condiciones climáticas, los paros docentes, todo esto suma al tiempo escolar. Incluso un paso previo, la planificación de los calendarios escolares, que justo hace poco estuvimos hablando de eso previo al inicio de clases, eh, que un poco también refleja el compromiso y la importancia que le dan desde las provincias, desde los ministerios provinciales. Pero bueno, claramente es esto, ¿no? Como un trabajo en conjunto de la sociedad. Y creo que uno de los pasos es un poco esto que estamos haciendo ahora, que es, bueno, comunicarlo y que efectivamente se note y que
podamos como poner una voz a esto es un problema y nos preocupa como sociedad, y que a partir de eso, bueno, la política pueda escucharlo y pueda tomar las medidas necesarias. Perfecto. Bueno, Isol, déjame preguntarte un poco por vos. ¿Cómo te, cómo te interesaste por el tema más de la educación? Porque no es común ver economistas en la educación. ¿Cómo fue bueno, sumarte también a Argentinos por la Educación, digamos, esta iniciativa tan linda que tienen? Pero ¿cómo te interesaste también por este tema? Bueno, yo la verdad creo que vengo de una familia en la que la educación siempre tuvo como un lugar central. Vengo de abuelos, bisabuelos, docentes, incluso, bueno, supervisores de escuela también. La verdad, yo cuando empecé tal vez tenía un interés más por la política pública en general y me pareció que la economía era una buena herramienta en el sentido que nos permitía como tener toda esta batería de herramientas, ¿no? Para generar los diagnósticos, para generar los seguimientos. Lo pensé más por ese lado. Y en la facultad tal vez terminé de definir, justo nosotros teníamos bastantes materias con esta orientación, tal vez ahí terminé de definir y unir esas dos pasiones de alguna manera. Y bueno, lo cierto es que en Argentinos por la Educación hay otras organizaciones similares, o incluso desde los gobiernos hay un montón de áreas en los que un poco se combinan estas dos cosas. Así que bueno, creo que un poco ese es el resumen muy resumido de cómo terminé acá. Bien. Pero ¿Y siempre qué eso, otro ¿no? proyecto? Para un fin. Y un poco con el lema esto, de lo que no se mide, no se mejora. Bueno, midámoslo, hagamos el seguimiento y veamos cómo avanza. Claro, la importancia de poder medirlo y también, bueno, que haya transparencia institucional, ¿no? De que bueno, esta idea de la rendición de cuentas, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, eh, mira, yo creo que también la ciudadanía, no hace falta ser especialista, ¿no? La ciudadanía misma, el vecino, la gente de a pie también tiene que saber que puede dirigirse a fuentes que son oficiales y tener información más transparente, porque si no vamos a guiar por el sensacionalismo que hay mediático hoy en día, que se discuten más personajes que estructuras, bueno, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera también es hacer educación cívica un poco también y comentar a la gente, y creo que ustedes promueven a eso también, ¿no? Promueven a una cuestión de, bueno, es importante informar y estar bien informados, ¿no? De lo que pasa en Argentina y también estos datos, entender que estos datos son importantes porque de alguna forma no vale más un tweet de un influencer que un informe transparente sobre lo que pasa en la realidad, ¿no? Eh, Total. Sí, creo que parte también de nuestra misión en Argentinos es, bueno, lograr que esos datos hablen efectivamente, porque también otra cuestión que pasa mucho a veces es, está la información, pero está ahí en un Excel, en una base de datos, en algo que no se termina de entender, no se termina de poder, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo efectivamente? O incluso esto que mencionábamos antes, ¿no? De, bueno, está pasando esto, pero fíjate que si yo cruzo con esta otra información que me da, en realidad lo que veo es, bueno, como un poco ese qué me cuentan los datos, siempre intentamos que se refleje lo más objetivamente posible, lo más claro, que todos puedan entenderlo, y que sea también, bueno, parte de esta evidencia para la discusión pública. bien. Bien, y para cerrar, Sol, la última pregunta. ¿Qué es la educación? Qué buena pregunta. Eh, ¿Qué es la educación? Para mí es la principal herramienta para reducir desigualdades. Y yo creo firmemente en eso y por eso estoy donde estoy. Eh, Creo que eso, que es un derecho, pero que es la principal herramienta para reducir desigualdades sobre todo. Excelente. Bueno, cerramos con esas palabras. Reducir desigualdades. Muchas gracias, Sol. هالتانجو الأرجنتيني بيحكي قصة مدينة عشاق ورقصة وزينة بينتحروا بالمدينة خلف الرقصة في تاريخ من جرايم حزينة هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن